Fernando caminaba por las concurridas calles de la Ciudad de México, perdido en sus pensamientos. El frío de la mañana envolvía su cuerpo, pero apenas sentía el toque del viento. Sus ojos, fijos en el horizonte, reflejaban la confusión y el dolor que consumían su corazón. La pérdida de Carolina, su esposa, seguía siendo un peso insoportable. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el luto lo arrastrara hacia abajo, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. Mientras cruzaba una plaza, el bullicio a su alrededor apenas lo tocaba. La gente corría de un lado a otro, absorta en sus propios mundos, completamente ajena al torbellino que se desarrollaba dentro de Fernando. Se detuvo por un momento, observando la escena a su alrededor, tratando de encontrar un hilo de esperanza, una razón para seguir. Fue en ese instante que sus ojos se fijaron en una esquina. Allí, sentadas en el suelo, estaban una joven mujer y su hija. La madre vestía ropas gastadas y aunque su mirada estaba fija en el suelo, había algo en su postura que traslucía un agotamiento profundo. A su lado, la niña, con grandes ojos tristes, sostenía un pedazo de pan seco. Era una escena que muchas veces pasaría desapercibida, pero ese día algo en Fernando se detuvo. Dudó, sintiendo un impulso crecer dentro de sí. Se había prometido no volver a involucrarse en el sufrimiento de los demás. La vida ya había sido lo suficientemente cruel con él. Pero al ver los ojos de la niña y la postura cansada de la mujer, algo cambió. La súplica de ayuda de Valeria, la madre, era casi inaudible, pero resonó profundamente en Fernando. «Por favor, cualquier ayuda es bienvenida», dijo ella con voz temblorosa pero llena de determinación. Fernando se acercó lentamente, sin saber exactamente qué lo motivaba. Miró a la mujer y a la niña, y sin pensarlo mucho, sacó algunos billetes de su bolsillo. «Yo, no tengo mucho», dijo, extendiendo el dinero hacia Valeria. «Pero esto puede ayudar». Valeria lo miró sorprendida y vacilante. Su mirada, antes vacía, brilló por un breve momento de incredulidad. Tomó el dinero con dedos temblorosos y murmuró un tímido, «Gracias». Su sonrisa era casi imperceptible, pero para Fernando fue como una pequeña luz en medio de la oscuridad. «Cuida bien de tu hija», dijo él, sintiendo que necesitaba despedirse. «El mundo puede ser cruel, pero aún hay esperanza». Valeria asintió, aún sorprendida por el gesto. «Haré lo mejor que pueda». Fernando se alejó, sintiendo como si una parte de la carga que llevaba durante tanto tiempo hubiera sido momentáneamente aliviada. Era como si ese breve intercambio hubiera abierto una pequeña ventana de luz en la oscuridad en la que vivía. Mientras seguía su camino, una sensación de conexión inexplicable lo acompañaba, como si hubiera dejado parte de sí mismo con esas dos almas solitarias. A la mañana siguiente, Fernando sintió un llamado inevitable para regresar al cementerio, ese lugar que tanto lo atormentaba como lo conectaba con su propio dolor. Sus pasos eran lentos, como si el peso de su alma estuviera anclado al suelo. El aire húmedo y el olor de las flores marchitas hacían el ambiente aún más sombrío. Al acercarse a la tumba de su esposa, algo inusual llamó su atención. Allí, junto al ataúd recién abierto, vio a Valeria. Fernando se detuvo abruptamente, el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos se fijaron en la figura de la joven, inclinada sobre el ataúd de Carolina. «Valeria», la llamó, su voz saliendo entrecortada por el susto y la confusión. La joven levantó la vista, y él percibió el asombro en su rostro, pero también una sensación de reconocimiento mutuo. Yo descubrí recientemente que esta mujer podría ser mi madre», comenzó Valeria, con la voz temblorosa. «Vine aquí para sentirme cerca de ella, de alguna manera». Fernando quedó atónito. El mundo pareció girar en cámara lenta. «¿Tu madre?». Miró el ataúd de su esposa y luego a Valeria, el asombro apoderándose de su expresión. «Pero, esa mujer en el ataúd es mi esposa, Carolina». Valeria se congeló, con los ojos abiertos de sorpresa. El silencio que siguió fue denso,
solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles secos. Fernando apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que la mujer a la que tanto amaba tuviera una hija que él nunca conoció? Yo no sabía, nunca supe que Carolina tenía una hija, murmuró Fernando, más para sí mismo que para Valeria. La joven, aún procesando la revelación, miró nuevamente el ataúd, ahora con una nueva capa de incertidumbre. Yo, necesito averiguar más sobre esto, dijo Fernando, con la voz firme, pero su mente aún tratando de comprender la magnitud del descubrimiento. Le dio una última mirada a Valeria, quien ahora estaba inmersa en una confusión emocional tan grande como la suya, y se marchó, prometiéndose a sí mismo que buscaría respuestas para esta historia que parecía imposible. De vuelta a su casa, decidió revisar algunas cosas que no había tocado en mucho tiempo. A Carolina siempre le gustaba guardar recuerdos. Dentro de una vieja caja de madera estaban las fotos, cartas y pequeños objetos que recordaban los momentos felices que él y Carolina habían compartido. Sentado en el suelo de su sala, Fernando comenzó a revisar esas memorias. Mientras pasaba por una pila de fotos, una carta amarillenta llamó su atención. Era una carta que nunca había leído. La caligrafía era inconfundible, era de Carolina. Con el corazón acelerado, abrió la carta y las palabras comenzaron a saltar ante él. Fernando, si estás leyendo esto, debes saber que fue la decisión más difícil que he tomado. Lo hice para proteger a nuestra hija. Necesitaba asegurarme de que ella tuviera una oportunidad. Fernando dejó de leer, su corazón latiendo descompasado. Nuestra hija, murmuró para sí mismo, sintiendo que el mundo a su alrededor giraba. Carolina y él nunca habían tenido hijos, o al menos eso era lo que él creía. La carta parecía sugerir algo que nunca imaginó posible. Retomó la lectura, tratando de absorber lo que su difunta esposa intentaba decirle. Carolina mencionaba que había tomado una decisión antes de casarse, una elección difícil para garantizar el futuro de una niña. La mención de una hija perdida lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo no sabía eso? ¿Por qué ella nunca había mencionado nada? Fernando releyó la carta varias veces, sintiendo cada vez más el peso en su corazón. Valeria. De repente, todo comenzó a encajar en su mente. La lucha de Valeria, la forma en que hablaba de su madre fallecida, las dificultades que enfrentaba. ¿Sería posible que Valeria fuera la hija que Carolina había mencionado? ¿Una hija que él nunca supo que existía? Tomado por una avalancha de emociones, Fernando cerró la carta y se levantó abruptamente. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Necesitaba descubrir si Valeria era realmente su hija. En los días siguientes, Fernando decidió investigar el pasado de Carolina. No tardó mucho en encontrar lo que tanto temía. Un documento en el registro civil, un nombre, una fecha. Cada detalle lo arrastraba hacia la verdad. Valeria era su hija, dada en adopción antes de que él lo supiera. El choque de la revelación era devastador, pero ahora tenía que enfrentarse a esta nueva realidad. Ahora Fernando sabía que tenía que confrontar a Valeria con esa verdad. Pero, ¿cómo? ¿Y si ella no quería saberlo? ¿Y si solo traía más dolor? La incertidumbre lo atormentaba, pero sabía que no podía huir más de la verdad. Al pensar en Valeria, sentía que algo nuevo emergía en medio del caos emocional, un deseo de reconstrucción. La carta de Carolina, que antes era un ancla de culpa, ahora parecía una guía, un camino que lo llevaría de vuelta a algo que pensaba haber perdido para siempre. El dolor seguía ahí, pero junto a él, una chispa de esperanza. Fernando sabía que necesitaba hablar con Valeria, pero la incertidumbre lo consumía. ¿Cómo reaccionaría al descubrir que tal vez era su hija? ¿Cómo él mismo podría lidiar con esa revelación? Decidido a enfrentar la situación, Fernando concertó una reunión con Valeria. Su corazón latía acelerado mientras caminaba hacia el parque donde habían acordado encontrarse. El cielo estaba nublado,
reflejando su estado emocional, y el aire frío parecía apretar aún más el nudo que sentía en el estómago. Cada paso que daba aumentaba su ansiedad. Sabía que después de ese encuentro, nada sería igual. Al llegar, vio a Valeria sentada en un banco, distraída. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando. Respiró hondo y se acercó lentamente, luchando por encontrar las palabras correctas. Cuando ella lo vio, sonrió tímidamente, pero Fernando podía ver el cansancio y la confusión en su rostro. «Hola, Fernando», dijo Valeria, su voz baja, casi un susurro. «Parecías preocupado por teléfono. ¿Qué está pasando?» Fernando se sentó a su lado, tratando de ocultar su nerviosismo. Miró al suelo por un momento antes de responder, tratando de organizar los pensamientos caóticos que lo acosaban. «Valeria, descubrí algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Tiene que ver con el pasado, y con Carolina». «¿Qué quieres decir?» «¿Qué tiene que ver con tu esposa?», preguntó Valeria, su voz temblando levemente, como si supiera que algo serio estaba por venir. Fernando dudó por un momento, mirando a los ojos de Valeria. «Por favor, lee esto. Necesito que lo veas con tus propios ojos». Valeria tomó la carta, sus ojos confusos mientras despegaba el papel amarillento. Su expresión cambió mientras leía las palabras, su boca se entreabrió en incredulidad. Miró a Fernando, el choque evidente en su rostro. «¿Estás diciendo que yo soy su hija?» La voz de Valeria salió débil, casi como si no pudiera creer las palabras que acababa de pronunciar. Fernando asintió, sintiendo que el corazón se le apretaba aún más. «No lo sabía, Valeria. Lo descubrí ahora. Nunca imaginé que Carolina, que ella hubiera tomado esa decisión. Pero todas las pistas apuntan a eso. Y de alguna manera, siento que tú eres la hija que ella mencionó». Valeria se quedó en silencio por unos momentos, su rostro pálido y su respiración acelerada. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas y sacudió la cabeza lentamente, como si quisiera alejar la idea. «Esto no puede ser verdad. ¿Cómo pudiste no saberlo? ¿Cómo pudo ella abandonarme?» «Lo sé, es difícil de creer», respondió Fernando, su voz quebrada por la emoción. «Yo también estoy tratando de entender todo esto. El dolor que sientes, la confusión, yo siento lo mismo. Pero tenía que contártelo porque la verdad no puede seguir escondida». Valeria se levantó abruptamente, su expresión una mezcla de ira y dolor. ¿Entonces todo lo que conocía era una mentira? ¿De verdad crees que esto cambia algo? ¿Cómo esperas que reaccione a esto? Fernando también se levantó, extendiendo la mano, pero sin saber cómo alcanzarla. «No lo sé, Valeria. Pero lo que sé es que quiero entender. Quiero estar aquí para ti, si me lo permites». Valeria se alejó, las lágrimas caían libremente ahora. «No sé si puedo lidiar con esto. Necesito tiempo». «Lo entiendo», dijo Fernando con un nudo en la garganta. «Solo quiero que sepas que estoy aquí. Siempre estaré». Valeria se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Fernando solo, con sus dudas y remordimientos. Los días que siguieron al enfrentamiento en el parque fueron silenciosos y solitarios para Fernando. La conversación con Valeria lo había dejado profundamente afectado, y sabía que, aunque se habían dicho muchas cosas, la situación aún estaba lejos de una resolución. El silencio que ahora reinaba entre ellos era más pesado que cualquier palabra no dicha. Fernando pasaba las noches en vela, reviviendo la escena en el parque, las lágrimas de Valeria, sus duras palabras y su propia incapacidad para cambiar el pasado. Ese día, Fernando estaba sentado en su casa, mirando la caja de recuerdos de Carolina, ahora cerrada y cubierta de polvo. La carta estaba guardada allí dentro, como un secreto doloroso que había desenterrado, pero que no sabía cómo reparar. ¿Qué más podía hacer? Se sentía perdido, impotente, como si estuviera a la deriva en un mar de incertidumbres. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio de su casa.
Fernando se levantó de un salto. No estaba esperando a nadie. Cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo por un instante. Era Valeria. Ella estaba parada allí, su expresión aún marcada por el cansancio y el dolor, pero había algo diferente en ella, algo más calmado. No dijo nada por un momento, solo lo miró como si estuviera tratando de entender si había tomado la decisión correcta al regresar. ¿Puedo entrar?, preguntó Valeria finalmente, su voz baja pero firme. Claro, respondió Fernando, retrocediendo para dejarla pasar. Me alegra que hayas venido. Se sentaron en silencio, uno al lado del otro, en la pequeña sala de estar de Fernando. El peso de la última conversación aún colgaba sobre ellos, pero ahora parecía haber una disposición de ambos para intentar entender lo que vendría a continuación. No quería volver, comenzó Valeria, jugando nerviosamente con sus manos. Pero después de todo lo que me contaste, no podía dejar de pensar en eso. Sobre la carta, sobre mi madre, sobre ti. Hizo una pausa, respirando hondo. Necesito respuestas, Fernando. Necesito saber la verdad, no importa lo dolorosa que sea. Fernando asintió lentamente, entendiendo la profundidad del dolor de Valeria. Yo también necesito respuestas, Valeria. No fue fácil para mí descubrir esto, y sé que no es fácil para ti escucharlo. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Si realmente eres mi hija, quiero entenderlo contigo. Juntos. Valeria lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. No sé cómo procesar todo esto, confesó, su voz tembló por un momento. Pasé toda mi vida sin saber de dónde venía, sin saber por qué mi madre nunca estuvo ahí. Ahora saber que tomó esta decisión, es como si no supiera quién soy. Lo sé, parece así, dijo Fernando suavemente, inclinándose hacia ella. Pero sigues siendo quien siempre has sido. Esto no cambia quién eres. Y si de verdad somos padre e hija, esto no cambia lo que has construido hasta ahora. No estoy pidiendo que me aceptes de inmediato. Solo pido una oportunidad para entender esto juntos. Valeria permaneció en silencio por un momento, sus ojos fijos en los de Fernando. Luego, con un suspiro profundo, asintió. No sé si estoy lista para aceptar esto. Pero tal vez esté lista para intentarlo. Fernando sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Eso es todo lo que pido, Valeria. Un paso a la vez. Valeria asintió nuevamente y, por primera vez desde que supieron la verdad, compartieron un silencio que ya no era tan pesado. Era un silencio de comprensión, de aceptación, un comienzo. Los días que siguieron fueron un poco más ligeros para Fernando. Aunque sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, el hecho de que Valeria hubiera regresado y estuviera dispuesta a intentarlo le daba una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que necesitarían tiempo, pero por primera vez veía la posibilidad de curación y entendimiento en el horizonte. Aún así, algo la atraía hacia Fernando, tal vez la necesidad de pertenecer a algo, de tener un fragmento de historia que nunca tuvo. Una tarde, algunos días después de la última conversación, Fernando decidió tomar una actitud más proactiva. Llamó a Valeria y la invitó a dar un paseo por el parque con Clara. Quería acercarse más, pero sin presionarla. Quería mostrarle que, aunque no tuvieran todas las respuestas aún, él estaba allí, dispuesto a ser parte de su vida. Cuando llegaron al parque, Clara, la hija de Valeria, corrió hacia adelante emocionada como siempre. La pequeña era una fuente de energía y su alegría contagiaba hasta los momentos más difíciles. Valeria y Fernando caminaron a un ritmo más lento, lado a lado, el silencio entre ellos era ahora menos incómodo, como si el tiempo hubiera suavizado las aristas de esa relación aún incierta. Fernando miró a Valeria mientras caminaban. Clara es una niña increíble, comentó con una ligera sonrisa. Tiene tu fuerza. Se nota. Valeria sonrió, algo tímida. Ella lo es todo para mí. Sabes,
a veces me pregunto si soy lo suficientemente buena para ella. Es difícil ser madre y cargar con todas estas dudas. Eres más que suficiente, dijo Fernando con sinceridad. Lo veo en sus ojos. Ella tiene una madre que lucha por ella todos los días. Eso ya te convierte en la mejor madre que podría tener. Las palabras de Fernando parecieron tocar profundamente a Valeria. Desvió la mirada por un instante, absorbiendo lo que él dijo. Había una verdad allí que rara vez se permitía creer. Durante tanto tiempo, Valeria había sentido que le faltaba algo en su vida y eso la hacía cuestionar su capacidad para ser la madre que Clara merecía. Ahora, escuchar eso de Fernando, alguien que estaba dispuesto a entrar en su vida y ayudar a construir un nuevo capítulo, marcaba la diferencia. Gracias, murmuró con una tímida sonrisa. Creo que necesitaba escuchar eso. Fernando asintió, sintiéndose más cercano a ella. Sabía que su relación aún se estaba formando, pero momentos como ese lo hacían creer que había esperanza para algo más. Y aunque todavía tenían un largo camino por recorrer, ese primer paso era un alivio para ambos. Mientras Clara corría de regreso, cargando flores que había recogido en el camino, Fernando la tomó en sus brazos, riendo mientras ella hablaba sin parar sobre los colores de los pétalos que había encontrado. Valeria los observaba y, por primera vez, una sonrisa genuina y serena se formó en su rostro. El parque, con su verde tranquilo y el sol filtrado entre los árboles, parecía el escenario perfecto para ese momento de reconciliación con el pasado y esperanza en el futuro. Tal vez, después de todo, había una nueva historia por escribir para ellos, una historia que apenas estaba comenzando. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y dorado, mientras Fernando, Valeria y Clara caminaban lentamente por el parque. El silencio cómodo entre Fernando y Valeria comenzaba a llenarse de pequeñas conversaciones, historias triviales y momentos de compartir. Fernando observaba cada gesto, cada sonrisa de Valeria, y se daba cuenta de que poco a poco ella se estaba abriendo. La tensión que había entre ellos parecía haber dado paso a una curiosidad silenciosa y mutua. Ese mismo día, Fernando tomó una decisión importante. Sabía que seguir guardando la verdad sin una confirmación definitiva no ayudaría a reconstruir la confianza que intentaba establecer con Valeria. Así que, durante el paseo, decidió tocar el tema de manera delicada. Valeria, comenzó, haciendo una pausa. He estado pensando sobre la carta de Carolina y todo lo que significa para nosotros. Sé que todavía lo estás procesando, pero ¿has pensado en buscar respuestas concretas? Valeria lo miró sorprendida por la pregunta directa, pero notó el cuidado en las palabras de Fernando. Sabía que él estaba tratando de ser sensible, y parte de ella lo apreciaba. ¿Te refieres a una prueba de ADN? Dudó, su voz más baja, casi tímida. Fernando asintió, mirando al suelo por un momento antes de responder. Sí. Sé que puede ser difícil, pero tal vez sea la única forma de estar seguros. De saber la verdad. Valeria permaneció en silencio unos segundos, considerando la propuesta. No estaba segura de estar lista para esa verdad, pero al mismo tiempo, no podía seguir con la duda carcomiéndola por dentro. Ya era difícil lidiar con el pasado desconocido, y ahora, con esta nueva información, las preguntas solo se multiplicaban. Miró a Clara, que corría adelante, y pensó en lo que sería mejor para su hija. Creo que tienes razón, dijo Valeria finalmente, su voz firme pero aún vacilante. Si hay una verdad por descubrir, es mejor que lo sepamos pronto. Pero, necesito un poco de tiempo para prepararme para esto. Fernando asintió nuevamente, respetando el espacio que ella pedía. Lo entiendo. No tiene que ser ahora. Cuando te sientas lista, lo haremos juntos. Siguieron caminando por el parque, ahora con la sensación de que habían dado un nuevo paso. Fernando sabía que, a pesar de la decisión, el camino aún estaría lleno de desafíos.
Las heridas emocionales no sanaban de la noche a la mañana y él estaba preparado para lidiar con cualquier resultado que arrojara la prueba. Lo importante en ese momento era estar al lado de Valeria y Clara, apoyarlas y darles el tiempo y el espacio que necesitaban. Cuando el sol finalmente desapareció en el horizonte, decidieron regresar. Clara, ya exhausta de tanto correr, se quedó dormida en los brazos de Valeria mientras caminaban de vuelta a casa. Fernando observaba a la madre y la hija, y aunque aún no tenía la confirmación que tanto buscaba, sentía una conexión con ellas de una manera que nunca antes había experimentado. Mientras caminaban juntos, Fernando se dio cuenta de que, independientemente del resultado, ya había tomado su decisión, quería estar en la vida de Valeria y Clara, de una manera u otra. Y ese deseo, por sí solo, era un primer paso hacia algo más grande. Los días que siguieron a la decisión de hacer la prueba de ADN fueron marcados por un silencio reflexivo. Valeria necesitaba tiempo y Fernando respetaba eso, aunque la ansiedad lo consumía. Sabía que esa espera, aunque necesaria, era tortuosa. Aún así, decidió que no presionaría a Valeria. Ella había sido clara al pedir tiempo para prepararse emocionalmente para lo que la prueba pudiera revelar. Valeria, por otro lado, luchaba con sus propios sentimientos. Era como si una parte de ella quisiera evitar la verdad. ¿Qué pasaría si Fernando realmente fuera su padre? ¿Cómo lidiaría con la avalancha de emociones que eso traería? Y, al mismo tiempo, había una pequeña parte de Valeria que quería desesperadamente una respuesta, una pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Una tarde, mientras Clara estaba en la escuela, Valeria decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Llamó a Fernando. Su voz era firme, pero él podía sentir la vacilación detrás de sus palabras. Fernando, comenzó ella, respirando profundamente, creo que estoy lista para hacer la prueba. Ya no puedo seguir en esta incertidumbre. Fernando escuchó esas palabras con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía lo difícil que era para Valeria, y el hecho de que hubiera dado ese paso llenó de respeto hacia ella. Gracias por llamarme, dijo con voz tranquila. Haremos esto juntos y, sea cual sea el resultado, lo enfrentaremos. Al día siguiente, fueron a la clínica. El ambiente era silencioso, solo el suave zumbido del aire acondicionado y el murmullo distante de conversaciones resonaban por los pasillos. Valeria estaba nerviosa, y Fernando también, pero ninguno de los dos lo exteriorizó. El médico que los atendió fue directo al grano, explicando cómo se llevaría a cabo el procedimiento y el tiempo que tardarían en obtener los resultados. Después del procedimiento, Valeria y Fernando salieron de la clínica en silencio. El peso de lo que acababan de hacer los acompañaba mientras caminaban hacia el coche. El sol de la tarde brillaba intensamente, pero el calor parecía no alcanzarlos. Ambos estaban atrapados en sus propios pensamientos. Ahora solo queda esperar, dijo Fernando, rompiendo el silencio mientras se subían al coche. Sé que es difícil, pero, sea cual sea el resultado, estoy aquí. Sabía que el resultado de esa prueba cambiaría sus vidas y la incertidumbre lo inquietaba. Valeria, por su parte, también estaba perturbada. Cada día se preguntaba cómo afectaría eso la vida de Clara. ¿Cómo reaccionaría su hija ante todo ese cambio? ¿Qué le diría Valeria? ¿Y si Fernando realmente fuera su padre? ¿Cómo lidiaría Clara con la idea de tener un abuelo? Finalmente, el teléfono sonó. Era la clínica. El resultado de la prueba estaba listo. Fernando contestó la llamada con manos temblorosas. Apenas podía escuchar las palabras al otro lado de la línea, su mente ya girando con todas las posibilidades. Fernando se había preparado para ese momento. Había decidido que, en lugar de abrir el resultado solo, esperaría a Valeria. Quería que ella estuviera a su lado cuando se revelara la verdad, fuera cual fuera el resultado. Para asegurarse de que Valeria y Clara tuvieran un lugar seguro y cómodo, había alquilado una casa para ellas, un lugar donde pudieran vivir dignamente. Cuando llegó para buscar a Valeria,
Su corazón estaba pesado, pero decidido. Salgamos un rato, Valeria. ¿Clara está bien?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Valeria, aunque ansiosa, asintió. Caminaron hasta un parque cercano. El día estaba agradable, pero el peso del sobre en sus manos hacía que cada paso fuera más difícil. Se sentaron en un banco, observando a Clara jugar a lo lejos, y Fernando finalmente sacó el sobre de su bolsillo. ¿Lista?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en sus ojos. Valeria dudó, pero asintió. Había pasado tantos días esperando ese momento que ahora, con el sobre en manos de Fernando, sentía un nudo en el pecho. Él abrió el resultado con manos temblorosas y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. El examen dio negativo. Ambos guardaron silencio, el impacto los golpeó como una ola inesperada. Valeria comenzó a llorar, el pecho apretado por un dolor que ni siquiera sabía que tenía. Tal vez, con el tiempo, había comenzado a aferrarse a la esperanza de que Clara pudiera tener un abuelo, que quizás su vida estuviera a punto de cambiar. Pero ahora, con ese resultado, esa esperanza parecía haberse desvanecido por completo. Nada podría traerla de vuelta. Fernando también sintió profundamente el dolor de Valeria. Estaba preparado para cualquier resultado, pero la reacción de ella lo tomó por sorpresa. En silencio, la observó desmoronarse. Finalmente, respiró hondo, y lo que dijo a continuación dejó a Valeria atónita. Valeria, quiero que tú y Clara se vengan a vivir conmigo. Valeria lo miró, con los ojos hinchados y confusos. Pero, la prueba. Fernando sonrió tristemente. Lo sé. Pero si fueras mi hija, esto es exactamente lo que haría. Y la verdad es que, incluso sin el resultado que esperábamos, mi sentimiento por ti y Clara ya es genuino. Valeria se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Sintió que algo dentro de ella se rompía y, al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a formarse. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ahora no eran de tristeza. Se sentía conmovida, emocionada y, por primera vez, realmente agradecida. ¿Tú, de verdad quieres esto?, preguntó con la voz aún temblorosa. Fernando asintió. Quiero. Si tú lo aceptas. Y, en cuanto a mi hija biológica, si aparece algún día, no lo sé. Tal vez vaya a buscarla, pero eso no cambia lo que siento por ti y Clara. Pasé de ser un viudo solitario a un hombre con 2 hijas y una nieta. Nada va a cambiar eso. Valeria sonrió entre lágrimas, sintiendo un calor en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente había encontrado un hogar. Un lugar seguro, donde podía contar con alguien que realmente se preocupaba por ella y su hija. ¿Y si ella aparece?, preguntó Valeria, aún insegura sobre lo que podría suceder. Fernando miró al horizonte, pensativo pero sereno. Si aparece, lo descubriremos juntos. Pero, sea como sea, no tienes que preocuparte. Ustedes ya son mi familia ahora. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado, una familia, alguien en quien confiar. Y, lo más importante, alguien que aceptaba a ella y a Clara, sin importar el pasado ni los lazos biológicos. Bajo el sol del parque, con Clara corriendo feliz, algo nuevo florecía entre ellos, algo que no dependía de una prueba de ADN, sino del amor que habían elegido cultivar. Los días que siguieron trajeron un nuevo sentido de pertenencia para Valeria. Sabía que, independientemente de cualquier cosa, Fernando estaba allí para ella y Clara. Poco a poco, fueron adaptándose a esa nueva vida juntos, un paso a la vez, sabiendo que el amor verdadero no dependía de lazos de sangre, sino de decisiones tomadas con el corazón. Ahora me gustaría saber tu opinión, ¿qué te pareció la actitud de Fernando? Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta el próximo video.